Soy Ray Tix Aguirre, médico especialista en medicina interna y endocrinología, profesor asociado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y haré esta presentación sobre la escala SICA. Al finalizar esta sesión, los alumnos podrán describir el modelo de entrevista clínica SICA, reconocer las habilidades de comunicación y describir los componentes de la escala SICA. Me interesa que revisen este video, en el cual se aprecia a un médico muy exitoso que acude a una consulta con una colega por presentar una molestia en la garganta. Es decir, está ahora en el rol de paciente. Quiero que vean y mediten sobre qué harían ustedes de diferente respecto a este encuentro clínico. ¿Es para ti? ¿Qué? Llevas meses con esa tos. Si no quieres a Leslie, te veré yo. Tú eres ginecólogo. Bueno, te bajas los pantalones. Hola. Siento haberle hecho esperar. Jack McKee. Sí, ya lo sé, siéntese. Bien. Murray Kaplan le envía recuerdos. Ah, es verdad, ustedes practican juntos. Hasta que aprendamos. Dígame qué le sucede. ¿Qué? Nada, bueno, tengo hormigueo y carraspeo. Solo eso. A ver. No cruce las piernas y siéntese bien. Las manos en las rodillas. Alce la barbilla y... A ver. Vamos a ver. Cierre. Abra. Abra. Bien. Abra. Sabe un poco amargo. Es un anestésico. Quiero verlo de cerca. Vaya, arriba el periscopio. No es agradable. ¿La lengua? Saque y sujétela. Con la mano. Alce la cabeza. Abra. Y dígame. Otra vez. Bien, otra vez. Otra vez. Una vez más. Con esto me basta. Doctor, tiene usted un bulto. ¿Qué? Un tumor laríngeo. ¿Ve las cuerdas vocales? Sé que es la laringe. Hay que hacerle una placa, analítica de sangre, de orina y un electro. Preguntaré a mi secretaria. Si fuera posible, quiero hacerle una biopsia mañana. ¿De acuerdo? Gracias. No hay de qué. La comunicación clínica es una competencia médica que se va a lograr gracias al desarrollo de una serie de habilidades. Estas habilidades se deben desarrollar en base al entrenamiento.
Por ejemplo, en la imagen, ustedes aprecian que se está realizando un examen físico. Del tórax, específicamente, se está realizando la percusión. Esto va a requerir no solamente del conocimiento teórico, sino también de habilidades que se van a desarrollar en el entrenamiento con pacientes. Es más, ustedes aprecian diversos tipos de percusión, los cuales buscan el mismo objetivo. Son parte del examen de tórax. La comunicación es una competencia esencial para los profesionales de la salud. Va a ser fundamental para la obtención de la historia clínica, de la anamnesis, de los datos que brinden no solo el paciente, sino también sus familiares, acerca de las creencias, preocupaciones, la expectativa que tiene sobre la atención de salud. Esto le va a permitir a ustedes obtener una mejor información que les dé una aproximación terapéutica mucho más amplia. Y no solo eso, sino que la adherencia al tratamiento, a las indicaciones que ustedes recomienden, van a ser mejor cumplidas. Existen diferentes modelos de entrevista clínica. Por ejemplo, el Calgary-Cambridge, el Lucas y el SICA. Los dos primeros fueron creados en Inglaterra, en idioma inglés, y el último, el SICA, ha sido creado en España, en idioma castellano. Sin embargo, estos modelos responden pues a modelos más amplios, con los cuales corresponden a los criterios de Kalamazoo. Estos criterios están basados en los siguientes argumentos. Construir una relación de entendimiento centrada en el paciente. Esto es muy importante, ¿no? Considerar el paciente como el centro de nuestra entrevista. Abrir una conversación con preguntas abiertas, con un tono y volúmenes natural, de modo que sea en lo posible una relación horizontal. Recopilar la información mediante la escucha activa. La escucha activa es una habilidad que requiere una serie de acciones y además de una comunicación no verbal adecuada, es decir, que lo que digamos vaya en consonancia con lo que expresamos, nuestros gestos, nuestras caras, nuestras manos. Comprender la perspectiva del paciente, hacer el esfuerzo por sentir o saber cómo lo recibe la noticia o cómo se siente. A esto se denomina empatía. Compartir la información de una manera pues sencilla, clara, repitiendo y haciendo énfasis en lo más importante, en lo que queremos que el paciente recuerde. Y esto va a ser basado en la expectativa que tenga el paciente sobre la reunión, sobre la entrevista. Llegar a un acuerdo sobre los problemas y planes. Es importante que podamos compartir con el paciente estos objetivos, de modo que él sea más activo en la participación de su tratamiento. Y además, cerrar una conversación con los acuerdos y, dependiendo del caso, quedar en una próxima cita. La SICA lleva su nombre a un acrónimo de las tareas conectar, identificar, comprender, acordar y ayudar. Se basa en el modelo de comunicación clínica SICA. Este modelo de comunicación ha sido validado, creado en España en lengua castellana. Actualmente es utilizada en diversas carreras, facultades de medicina y otras carreras afines de ciencia de la salud para el entrenamiento y la evaluación de las habilidades de comunicación. Ya que se va a utilizar para la evaluación, ha debido responder a una serie de criterios psicométricos para lograr una validez y confiabilidad adecuada. Las habilidades estratégicas. Una habilidad debe ser entendida como una secuencia de acciones intencionadas que se pueden repetir voluntariamente. Quiere decir que no es una serie de acciones hechas de manera aleatoria. En medicina, nosotros vamos a desarrollar una serie de habilidades, como una intubación endotraqueal,
como la lectura de un electrocardiograma, como la manipulación de un ventilador mecánico, como interpretar resultados de gases arteriales. Por ejemplo, en la imagen, para que el médico esté bajo el control de este paciente, ha tenido que hacer entrenamiento y desarrollar una serie de habilidades y lograr competencias. En el caso de la comunicación, también se requiere el desarrollo de habilidades. La comunicación no viene a ser un hecho meramente natural o dejado al azar, sino que va a requerir el entender como una necesidad de entrenamiento. Estas son las habilidades estratégicas que considera el método SICA. Por ejemplo, la escucha activa es una habilidad comunicativa que se alcanza poniendo en juego una serie de acciones que es preciso integrar, como son mantener una baja reactividad, facilitar el discurso del paciente, mantener un contacto visual facial adecuado, entre otras. La empatía puede ser aún más bien delimitada mediante 3 acciones: escuchar lo que dice la otra persona, hacer un esfuerzo mental para darnos cuenta de lo que significa para esa persona la experiencia que está viviendo, y además transmitirle con claridad nuestra comprensión sobre su experiencia. Para lograr cada una de las tareas que plantea la escala SICA, se deben aplicar varias habilidades. Por ejemplo, para la tarea conectar, se deben aplicar habilidades como recibir, empatizar, escuchar y cerrar. Y cada una de estas habilidades se consigue poniendo en práctica algunos elementos o técnicas comunicativas. Por ejemplo, para recibir se requiere saludar, llamar por su nombre al paciente, acomodar, que se sienta cómodo, asegurar intimidad, contactar físicamente o de manera visual, entre otras. Tarea 1. Conectar. La escala SICA está formada de 29 ítems dividida en 3 partes. La primera parte está compuesta por 6 ítems. Cada ítem va a representar la aplicación de habilidades. Se va a calificar de acuerdo a si logra o no logra estas habilidades y son calificadas con valores de 0, 1 y 2. 0 muy escasamente o escasamente, 1 aceptablemente y 2 casi totalmente o totalmente. Si repasamos el video, podemos preguntarnos: ¿el profesional recibió al paciente de manera amable y cordial? ¿Se presentó, le saludó? ¿Se mostró cortés y amable durante la entrevista? ¿El lenguaje no verbal fue adecuado? O sea, sus gestos, sus movimientos, la postura. ¿Mostró empatía en los momentos oportunos? Mostrar interés por aspectos de la charla social va a ser muy relevante y va a tener impacto en la conexión que tengamos con el paciente. Por ejemplo, si él dice al paciente que hace frío y efectivamente pues el clima es de frío, validarlo, ¿no? Validar esta opinión del paciente. Ahora, por otro lado, debe existir una sintonía entre la expresión verbal de la empatía y la no verbal. O sea, yo no puedo decir, entiendo lo mal que estás pasando y estoy mirando a la ventana, o estoy mirando mi lapicero, o estoy tomando notas. Entonces, es tremendamente relevante que uno tenga la expresión verbal adecuada con lo cual uno está hablando. Debemos aprovechar las oportunidades que se presentan en la entrevista clínica para mostrar nuestras habilidades en la empatía. Por ejemplo, en esta imagen, evidentemente el paciente se encuentra desconcertado ante la reciente noticia de que tiene un tumor en las cuerdas vocales. Quizá la médico debió hacerle notar esto. Parece que lo veo algo preocupado. Sin embargo, ella obvió esto y pasó a mencionar sobre la programación para cirugía. Si bien es cierto, la tarea de conectar evalúa sobre todo la parte inicial del encuentro clínico, también hace ver sobre la parte final, el cierre. Se va a recapitular y resumir brevemente sobre los acuerdos a los cuales se llegó
al tratamiento, al seguimiento, reevaluación con el paciente. Se pueden utilizar algunas frases como: si no mejora, vuelva por aquí, no dude en volver cuando lo estime necesario, le espero cuando esté en los análisis, etc. Tarea 2. Identificar y comprender. La segunda parte de la escala SICA busca valorar el logro de las tareas identificar y comprender. Los ítems del 7 al 10 dan una idea del grado de escucha activa que está ejerciendo el profesional de salud durante la entrevista clínica. Los ítems entre el 12 y el 19 permiten valorar el grado en el cual el profesional está obteniendo información de aspectos psicosociales que afectan al paciente. Reactividad se denomina el ritmo que utiliza el profesional y que da a sus intervenciones y al diálogo en general. Tener una reactividad adecuada refiere a que uno está permitiendo, dando el tiempo, los espacios para que el paciente se pueda expresar. También es importante aplicar los silencios funcionales. Muchas veces esto va a permitir a que el paciente termine su idea o manifestar alguna preocupación que inicialmente no la ha manifestado. El contacto visual también va a ser muy relevante y esto es muy valorado por los pacientes. Ellos consideran que se les está escuchando cuando el médico o el profesional de salud está tomando notas de lo que está hablando. Sin embargo, muchos profesionales de salud pueden pensar que el tomar notas impide tener un contacto visual. Esto no es correcto. Uno puede tomar notas y de cuando en cuando mirar a los ojos al paciente y haciendo notar de esta manera que uno, a pesar de tomar notas, lo está escuchando. SICA evalúa si el profesional está teniendo contacto visual, sobre todo en momentos en los cuales este va a tener mayor relevancia para captar pistas o señas del paciente. Por ejemplo, en esta imagen el médico le está informando que el paciente tiene un tumor en las cuerdas vocales y va a darle más detalles anatómicos, específicos a esa área, pero está siendo ajeno a cómo el paciente está percibiendo, recibiendo o viviendo esta experiencia que definitivamente puede ser quizá lo más importante en este momento, más allá del entendimiento de qué es o no es un tumor. Deberíamos estar atentos a las pistas ofrecidas por el paciente, es decir, aquello que se manifiesta en el lenguaje no verbal o en lo que omite. Por ejemplo, muchas personas van a tener cuadros depresivos y no van a acudir al médico con esa inquietud. Pueden ir con síntomas de somatización, con epigastralgia, dolores de hombro, dolores musculares. Y uno va a ir sospechando y ahí se va a dar algunas situaciones. Por ejemplo, es frecuente que el paciente intente convencer al profesional de lo bien que le va en el trabajo, el ejercicio que hace de manera regular, la suerte que ha tenido con sus hijos, pero no diga una sola palabra a su pareja, lo cual puede reflejar un fracaso matrimonial con el consiguiente afectación en el estado del ánimo. Otro tipo de pista es el de carácter no verbal, es el gesto, la forma como lo dice, con desgano, con desidia. Entonces, nosotros al captar esas pistas deberíamos profundizar en esas áreas, no deberíamos dejarlo pasar, deberíamos tomar en cuenta esto para poder obtener información que nos ayude a resolver el caso. Es importante conocer el esquema mental de un paciente. Por ejemplo, si un paciente considera de que va a desarrollar diabetes mellitus por el hecho de que sus padres padecen esta enfermedad y que ya no hay nada más que hacer, entonces no va a tener mucho cuidado en tener una dieta saludable o realizar ejercicios. Ustedes saben que para cambiar de hábitos se requiere de mucha voluntad y tener el convencimiento de que al hacerlo uno tendrá un resultado positivo. Entonces, conocer bien estos aspectos nos podrá permitir intervenir en ellos. Podremos explicarle que la diabetes mellitus tiene un componente genético, pero sobre todo un componente ambiental y un componente de hábitos que es necesario regular. Es importante determinar o identificar cuál es el verdadero motivo de consulta
o qué es lo que más le preocupa. Muchas veces pensamos que lo que más le preocupa a un paciente es que ya tiene diagnóstico de diabetes y que él no sabe qué cosa es diabetes. Y resulta que el paciente ya actuó como un personal de salud con sus familiares que tuvieron diabetes, le daban tratamiento, le aplicaban la insulina y que esos temas ya son bien conocidos, sino que más bien lo que ahora le preocupa es el adormecimiento que tienen en los pies o es el costo de la medicina. O sea, es algo que inicialmente nosotros no lo consideramos y gastamos tiempo en hablar de cosas que quizá en ese momento a él ya no le interesan. En el caso del video, al doctor le diagnosticaron un tumor en las cuerdas vocales y puede ser que a él lo que más le preocupa es el tiempo de licencia que va a necesitar, más que la posibilidad de ser un cáncer maligno o solo un tumor benigno. Tareas 3 y 4. Acordar y ayudar a actuar. Las tareas 3 y 4, acordar y ayudar a actuar, son muy importantes porque permiten una participación más activa del paciente. Pero para que esto se dé, la información que uno tenía que brindarle al video de ser clara, así como las opciones, tanto para el diagnóstico, tratamiento o la situación clínica que se dé. De modo que al final se logren compromisos explícitos por parte del paciente respecto a lo que se va a seguir. Se debe explicar el proceso o síntoma principal. Si no se conoce, muchas veces eso nos va a pasar, que no conocemos cuál es el diagnóstico del paciente, a pesar de habernos tomado un tiempo y ser médicos especialistas, por lo menos brindarle nuestras sospechas, ¿no? Nuestra primera sospecha, nuestra primera posibilidad, segunda posibilidad. Ahora, si un paciente acude a su control regular, preguntarle, ¿no?, sobre si tiene algún nuevo síntoma, algún nuevo signo, y quizás más de un paciente nos va a preguntar, nos va a decir qué es lo que me apareció en la piel o qué es lo que me apareció pues en la cara, y a veces no necesariamente está dentro de nuestra especialidad, pero por lo menos le podemos orientar a dónde recurrir. Lo otro es que la información debe ser adaptada a los problemas del paciente. ¿Y esto qué implica? Que la información debe ser brindada de acuerdo a las interrogantes, ¿no?, de acuerdo a sus preguntas, a sus intereses. O sea, no es tanto hablar lo que yo deseo hablar, sino más bien hablar lo que el paciente desea hablar. Si para mí es importante mencionarle que hacer actividad física es muy relevante, pero de repente lo que tiene el paciente es que le resuelvan el tema si es que existen algunas proteínas, algunos elementos que son unos bajagrasas, unos quemagrasas. Entonces yo debería centrarme más bien en hablar de eso, más que otros temas, porque no me va a prestar atención. Lo otro es explorar qué es lo que ya sabe el paciente, y esto me va a permitir a mí centrarme en lo que él realmente desea conocer, y esto me ahorra pues el tiempo en la consulta, que ustedes saben que generalmente es escaso. La escala CIRCA sirve para poder calificar el interés que ha tenido el profesional en saber qué es lo más importante para el paciente sobre esa experiencia. Por ejemplo, acá podemos observar que el paciente tiene un tumor en las cuerdas vocales y precisamente la médico le está explicando en la imagen el tamaño, la ubicación, las características y sin embargo, si se detuviera a preguntarle luego qué es lo que más le interesa o en qué es lo que le quiere que le resuelva en esa consulta, y las respuestas pueden ser las más imprevistas. Pueden terminar siendo, mire, yo deseo saber si necesito contactar a un familiar para requerir soporte postoperatorio, o cuándo me voy a operar, o el costo. O sea, no necesariamente va a ser el pronóstico, no necesariamente va a ser lo que el médico o el profesional supone que es lo que le interesa al paciente. Hablar en forma clara es muy importante. Uno debería hablar de la manera más sencilla posible sin utilizar jergas médicas, de modo que esto sea fácilmente pues entendido. Y si podemos utilizar ejemplos o agarrar un papel y un lapicero y poder hacer un dibujo o un pequeño esquema junto con el paciente, con su participación, haciéndole preguntas, esperando que él nos vaya contestando, preguntas muy sencillas, esto nos va a ayudar. Ahora, lo otro es que lo ideal es que se le informe de tal manera
y si la situación amerita, el paciente pueda tomar alguna decisión. Puede ser que existan dos fármacos que sean muy equivalentes, muy similares y cualquiera de los dos puede ser aplicado en el momento, ¿no? Solo que uno tiene una reacción adversa y otro no. O el paciente haya escuchado que con este fármaco a sus familiares o sus amigos les fue mejor y la opción que uno tiene pues es otra. Si la situación permite, uno le puede decir, bueno, probemos con lo que usted escuchó y vemos cómo responde. ¿Qué le parece si acá en 1, 2, 3 meses, dependiendo del tiempo que se requiera para evaluar, uno considera si continúa con ese o el que usted estaba pensando como médicos que sería la mejor opción? ¿Lo entendió? ¿Se acuerda usted de todo el tratamiento? ¿Me lo puede decir en sus propias palabras? Esto nos permitirá recapitular o quedar más claro de lo que se entendió y de lo que podemos todavía aclarar. El reparto de responsabilidad, aunque no lo parezca, es algo que los pacientes lo están reclamando cada vez con mayor frecuencia. Esto se evidencia en una serie de encuestas realizadas en el Hospital Cayetano Heredia, por lo menos, en los cuales los pacientes quieren un modelo de relación médico-paciente de tipo alianza, en los cuales ellos puedan participar en la toma de decisiones. Para esto se requiere una buena información y cuando lo permita, se podrá asumir tareas también. En el caso de los pacientes con enfermedades crónicas, uno le puede decir, usted requiere hacer actividad física. ¿Qué le parece si acordamos hacer actividad 5 minutos al día por 2 semanas y las siguientes 2 semanas 10 minutos al día? Y nos reencontramos para ver cómo le va. Entonces, esta paciente ya tiene una tarea y nos vamos a reencontrar en el periodo que hemos acordado y vamos a ver cómo cumplimos. Y si no se cumplió, ¿qué pasó? ¿De qué manera le podemos ayudar? De repente tiene dolor articular, requiere una evaluación por otro especialista. Luego de su experiencia como paciente, el doctor llamó a sus médicos residentes para que se coloquen unas batas de pacientes, ¿no? Y así verlos cómo ellos, con su expresión de desconcierto, como estos médicos residentes se sentían pues vulnerables en las manos de un sistema, en las manos de otras personas, sentir lo que siente un paciente. Es una experiencia que no necesariamente se la deseamos a todos, el de ser pacientes, pero sí lo que pedimos es que en lo posible desarrollemos estas habilidades como la empatía para poder servir mejor a los pacientes y nosotros mismos obtener mejores resultados de acuerdo a los objetivos que nos hemos planteado. Muchas gracias.